Hago llegar para cada uno de ustedes, amigos y amigas, un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, para compartir las enseñanzas bíblicas de nuestro maestro, el Dr. Adrian Rogers. Al este de la ciudad de Jerusalén hay un pequeño monte, el Monte de los Olivos. Está como a 100 metros sobre la ciudad de Jerusalén y como a 900 metros sobre el nivel del mar. En su ladera occidental hay un jardín, y en ese jardín hay unos hermosos arbustos. En su mayoría son árboles de olivos o aceitunas. 8 de esos antiguos árboles aún están en pie allí. Algunos creen que estos datan desde los tiempos de Cristo. Están firmes y erguidos como silenciosos centinelas, velando el jardín donde Jesús vino a orar. La tradición, que data desde el segundo siglo, dice que este es el lugar donde Jesús oró, el jardín de Getsemaní. Jesús escogió a 3 discípulos para que le acompañaran en Getsemaní, velando y orando con él. Pero ellos, vencidos por la tristeza, se quedaron dormidos, y en Getsemaní, Jesús el Hijo y Dios el Padre estuvieron a solas, y Jesús el Hijo sabía que muy pronto su Padre también le daría la espalda. Y Jesús bebió esa copa solo en Getsemaní. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega el mensaje La Copa. ¿Sabía usted que Jesús fue varias veces al jardín de Getsemaní para orar? Pero esa noche sería como ninguna otra noche. Jesús llegó hasta Getsemaní, se arrodilló junto a una roca de agonía y oró. 3 veces el Señor oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, no quiero beber esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Fue la copa de la agonía la que Jesús bebió en el oscuro Getsemaní, y la bebió solo. Sabía que cuando Jesús comenzó su ministerio, realizando milagros, alimentando a las multitudes, dando vista a los ciegos y sanando a los lisiados, grandes multitudes le seguían. A la gente le gustaban los milagros que él hacía. Pero cuando Jesús empezó a hablarles de profundas verdades espirituales y eternas, y de un total rendirse a su señorío, ellos empezaron a abandonarle. De hecho, se alejaron por montones, tanto que el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quieren ustedes también irse? Busque Lucas capítulo 22. Empecemos a leer desde el versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiero que pensemos acerca de la copa que Jesús bebió en el jardín de Getsemaní. ¿Qué había en esa copa? Algo tan repugnante y terrible que hizo que el Hijo de Dios se encogiera de horror al verlo. Algo tan vil y sucio que Jesús tuvo que decir: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que había en esa copa de Getsemaní? Fue la visión de la muerte en la cruz lo que causó tanto temor. Pudo haber causado espanto, porque nunca antes ninguna forma de ejecución conocida e inventada por el hombre fue tan ignominiosamente dolorosa y vergonzosa como la muerte en la cruz. Pero otros ya habían muerto de la misma manera. ¿Qué contenía la copa de Getsemaní? ¿Algún ataque extraordinario y formidable de Satanás? No. Jesús
Ya se había enfrentado con Satanás en el desierto y lo había vencido. Jesús no tenía ningún temor de Satanás. ¿Qué era lo que estaba destrozando el corazón del Señor Jesucristo? ¿Era la traición de Judas? ¿Era el fracaso de los discípulos? Sí, todo esto lo desilusionó. Pero existe una gran diferencia entre la desilusión y el temor. ¿Qué causó que Jesús le tuviera pavor a esa copa? ¿Qué había en esa copa? La copa contenía la contaminación del pecado. La Biblia dice acerca de Jesús en Hebreos 4:15, sino que fue tentado en todo según esta semejanza, pero sin pecado. La Biblia también nos enseña que para que Jesús pudiera redimirnos, nuestro pecado tenía que estar sobre el Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 5:21 leemos, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe usted lo que había en la copa? El pecado de los siglos estaba en esa copa. Mi pecado y su pecado estaban en esa copa. Suponga que pusiésemos en ella su pecado, cada pensamiento sucio, cada acto malvado, cada cosa odiosa e hiriente, todos los pecados de esta nación y los de todo el mundo. Ahora, añádale todos los pecados del pasado y todos los pecados del futuro, destílelos y viértalos en esa copa. Ponga la violación, la sodomía, el abuso de los niños, las cámaras de gas de Hitler, el asesinato, la blasfemia, la brujería. Vierta toda esta inmundicia en ella y désela a Jesús para que la beba. Bébela. Bebe la amarga escoria, conviértete en pecado. No solo llevar el pecado, pero llegar a ser pecado. Yo no dije que él pecó. Él nunca pecó. Pero él se hizo pecado por nosotros. Jesús presenció cómo el pecado convirtió a ángeles en demonios y a hombres en bestias. El pecado es poner nuestro puño en la cara de Dios, y Jesús sabía que al tomar esa copa, él sería contado con los pecadores. Él, cuyo nombre es santo, lo totalmente opuesto al pecado, llegó a ser pecado. Un hombre, el Dios hombre, cargaría con todo, y cuando lo hizo, Dios el Padre tuvo que tratarlo como si él mismo hubiera cometido todos los pecados de la humanidad. Esta es la razón por la cual la Biblia dice en Romanos 8:32, él no escatimó a su propio Hijo. Jesús iba a recibir los rayos de la ira de Dios. Jesucristo, el Hijo Eterno, quien había estado en el seno del Padre desde la eternidad, iba ahora a ser separado de Dios al cargar nuestros pecados en esa cruz. Él iba a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es que Dios el Padre es santo, y sus ojos puros no pueden mirar la iniquidad. Por ello tuvo que darle la espalda a su propio Hijo. Les estoy diciendo que Jesucristo sufrió una eternidad infernal sobre esa cruz. El precio que Jesús pagó, solo los condenados en el infierno pueden comenzar a entenderlo, pero ellos únicamente pagan por sus propios pecados. Jesús pagó por todos los pecados, de todos los siglos y de toda la humanidad. Y si esto no conmueve su corazón es más duro que una roca. Este es el contenido de esa copa. Con razón Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Deseo que usted note no solo el contenido de la copa, mas también el consumo de la copa. El Señor Jesús bebió las amargas escorias. ¿Retrocedió temeroso? Sí, retrocedió. ¿Le hace esto pensar menos de él? No, a mí me hace pensar más de él. Y le diré el por qué. Esto no era ningún juego, era real. Si no comprende por qué él retrocedió, usted no sabe lo que contenía esa copa. En su humanidad y en su santidad, viendo la asquerosidad y la inmundicia del pecado, él dijo, Oh Dios,
si hubiese alguna otra manera. Y el silencio del cielo dijo, no hay otra manera. Por ello, en su santa humanidad, él retrocedió aterrorizado, pero en su divino amor dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Lo ve? Él pagó el precio. Usted nunca sabrá la agonía que el Hijo de Dios sufrió en la cruz. Él no tuvo que morir. Él podía escoger. Jesucristo dijo, nadie me la quita, y aquí está hablando de su propia vida, sino que yo mismo la pongo. Jesús fue el único hombre que eligió morir para pagar la culpa de otro. Adán, al obedecer a Satanás en el jardín del Edén, dijo, no tu voluntad, sino la mía, y arruinó a la raza humana. Jesús, el último Adán, en otro jardín dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y redimió a la raza humana. Este es el consumo de la copa. El Señor Jesús voluntaria, vicaria y victoriosamente dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Fue porque Jesús sufrió, sangró y murió en aquella cruz que usted y yo podemos ser redimidos. Porque Jesús tomó mi pecado, su pecado, y los llevó a la cruz. Dios nunca pasará por alto el pecado. Él no puede. Dios es santo y porque es santo, Él ha jurado que el pecado será castigado. Todo pecado es castigado. Ningún pecado pasa impune. El principal atributo de Dios no es el amor, es la santidad. Su infinita, inmaculada y sin medida santidad. Dios debe castigar el pecado. Si Él no castiga el pecado, se caería de su trono de santidad. La cruz es el método de Dios para castigar el pecado y a la vez perdonar al pecador. Esto se hace posible cuando una persona inocente, sin pecado, carga con los pecados y los lleva a la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús pagó por sus pecados y por mis pecados. Pero hay una copa que nosotros bebemos cuando celebramos la cena del Señor. ¿Usted no siente gozo en la cena del Señor? Verá, antes de que Jesús fuera a Getsemaní, en el capítulo 22 de Lucas, leemos que Jesús estuvo cenando con sus discípulos y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora escúcheme atentamente. Jesús bebió la copa del pecado para que nosotros podamos beber la copa de la redención. ¿No es eso maravilloso? Dios no quiera que nosotros no nos sintamos conmovidos por Getsemaní. Piensa en las palabras que se usan en los evangelios para describir todo lo que el Señor Jesucristo sufrió. Palabras como, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Si un ángel no hubiera venido a ministrarle, él hubiera muerto allí mismo. En Getsemaní, Jesús estaba muriendo. Al transpirar, sudaba gotas de sangre. Los diminutos vasos capilares se rompieron. Él estaba en tal agonía que la sangre goteaba de sus cejas. Algunas veces Jesús oraba de pie. Otras veces oraba con su rostro hacia el cielo. Otras veces oraba de rodillas. Pero en Getsemaní, él estaba con su rostro en la tierra. ¿Puede imaginarse cuál era su apariencia cuando Judas llegó con los soldados para traicionarle? Puede verlo. El rostro de Jesús está cubierto con sangre y tierra. Sangre roja y tierra negra. Su corazón está roto. Así lo encontraron cuando Judas le dio ese vergonzoso beso. Jesús había dicho, mi alma está muy triste. La palabra triste conlleva la idea de estar separado, solo, abandonado. Antes de que los clavos atravesaran las manos de Jesús, ya habían desgarrado su alma. Getsemaní fue la antesala del Calvario.
La victoria se la ganó realmente en Getsemaní, no en el Calvario. El precio fue pagado en el Calvario, pero la batalla se la ganó en Getsemaní. Pero en nuestro texto, Jesús habló de su agonía. ¿Sabe usted lo que significa la agonía? ¿Por qué al lugar donde él oró lo llamaron la roca de la agonía? El agón. Era una competencia de atletismo, una lucha. Jesús estaba luchando, él estaba en agonía. Estaba llevando a cabo una lucha libre. ¿Estaba Jesús luchando contra Dios, el Padre? Jamás, nunca. El mayor deseo de su corazón era el agradar al Padre. Estaba luchando contra Satanás. Él nunca necesitó hacerlo. Él tiene autoridad absoluta sobre Satanás. Entonces, ¿con quién estaba luchando? Consigo mismo. Era entre su humanidad santa y su amor divino. Se estaba dando una competencia de lucha. Y estoy muy contento que su amor ganó. ¿Y usted? Estoy contento que el amor pagó el precio en el tenebroso Getsemaní. Hay una historia que ha pasado de generación en generación. Se dice que Nerón tenía 40 hombres en su ejército. Estos 40 hombres eran formidables luchadores. Y cuando estos 40 luchadores venían a pelear ante el emperador, cantaban: «Somos 40 luchadores luchando por ti, oh emperador, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor». Llegó a oídos de Nerón que algunos en el ejército se habían hecho cristianos. El cristianismo comenzaba a esparcirse y el ser un cristiano era un crimen digno de muerte. Nerón dio órdenes a su comandante principal, Vespasiano, y le dijo: «Necesitas revisar tus tropas. Si encuentras algún cristiano, este debe ser ejecutado inmediatamente». Vespasiano alineó sus tropas y les dijo: «Un edicto ha llegado del emperador. Si existe algún cristiano entre ustedes, le voy a pedir que confiese serlo. Se me ha dicho que un cristiano nunca niega ser cristiano. Pero quiero antes decirles que si confiesan ser cristianos, morirán». Entonces Vespasiano preguntó: «¿Hay algún cristiano entre ustedes?». Él no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder, porque al dar un paso hacia el frente, los 39 restantes también lo dieron. Los 40 luchadores habían entregado sus corazones y sus vidas a Jesucristo. Cuando Vespasiano lo vio, gritó: «No, debe haber una equivocación. No, los 40. Ellos le afirmaron: «Todos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios». Vespasiano le suplicó: «Por favor, retrocedan, nieguen su fe, y esto se acaba». Ni uno se movió. Vespasiano dijo: «Yo no puedo ejecutarlos con la espada. Creo que aún no lo han pensado bien, de seguro que negarán su fe». Y pensó: «Tengo un plan». Estaban en invierno. Vespasiano hizo una fogata sobre un lago congelado, una gran fogata. Luego despojó a esos 40 hombres de sus cascos, armaduras, zapatos, camisas y hasta de su ropa interior. En una temperatura bajo cero, los dejó en la oscuridad, diciéndoles: «Permanecerán allá afuera en la oscuridad hasta que se congelen. Pero si alguno de ustedes allí en el frío y en la oscuridad decide que quiere negar a Cristo, todo lo que tiene que hacer es acercarse a la fogata». Vespasiano estaba seguro que ellos regresarían. Mas él no estaba preparado para lo que iba a escuchar, porque él había oído su canto tantas veces, pero ahora era diferente. Y esto era lo que estaban cantando esos luchadores: «Somos 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor». Al pasar la noche se puso aún más frío, y se escuchaba el canto: «Somos 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor». El canto se hacía más y más y más débil.
El frío los estaba paralizando, entumeciendo. Luego el canto cesó, y Vespasiano miró, deslizándose por encima del hielo, la figura desnuda de uno de esos soldados, dándole la espalda a Jesucristo al acercarse a la fogata. Vespasiano dijo: aquí viene este, el resto lo seguirá pronto. Lo sabía. Yo conozco a los hombres, los otros pronto vendrán. Pero no estaba preparado para lo que iba a oír. Él escuchó en la oscuridad: somos 39 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Vespasiano, cuando miró la miserable figura de aquel traidor deslizándose por el hielo, según la historia o según la tradición, se quitó el casco de su cabeza, la armadura de su pecho, la camisa de su espalda, las sandalias de sus pies y corrió hacia los 39 gritando: somos 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti y para ti la corona del vencedor. Jesús luchó por mí y yo quiero luchar por él. ¿Y usted? ¿Soy un soldado de la cruz? Sí, yo quiero serlo. Al contemplar el tenebroso Getsemaní, le compartiré que hay dos cosas que me relata. Número 1, que yo debo odiar el pecado. Número 2, que yo debo amar a Jesucristo, y cada uno de nosotros deberíamos amarlo. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Tiene una relación íntima y personal con Él? ¿Quisiera tener la seguridad de su salvación eterna ahora mismo? Entonces le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Eterno Dios, vengo a pedirte perdón por mis pecados. No quiero seguir viviendo una vida vacía de ti. Señor Jesús, gracias por pagar mi culpa en la cruz del Calvario. Y lo hiciste porque me amas. Este momento, con absoluta sinceridad y seriedad, te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Usa mi vida de acuerdo a tus divinos propósitos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Así nos gozaremos espiritualmente con usted y tendremos el privilegio de orar por usted. Que Dios le colme de bendiciones. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.